Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy digamos que terminamos el ciclo de la administración y gestión de datos. Luego vamos a hablar de un plan de gestión de datos, pero más adelante. Ahorita estamos terminando como el acrónimo de, de lo que se denomina justo en términos de buenas prácticas para compartir datos. Entonces, hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con hacer los datos reutilizables. Y aquí digamos que les traigo dos links. Muy buenas tardes, Víctor Jaime. Dos datos importantes. Digamos que a veces aparecen recursos que nosotros podríamos utilizar y reutilizar. Y hoy vamos, digamos, a mirar pues un caso práctico, un caso en el cual, eh, pues para los curiosos, pues les puede ser pues de utilidad en el sentido de, de entender que eso nos puede pasar a todos, a cualquiera de nosotros nos puede pasar y pues vamos a verlo, digamos, a partir de un caso pues práctico. Este link que tenemos aquí, digamos, nos muestra, por ejemplo, son los reportes estadísticos nacionales de salud en diferentes escenas. Por ejemplo, yo puedo mirar, dependiendo del interés que tenga respecto a algún campo de la salud, mm, pues datasets, datos compartidos, libres, eh, resumidos, donde me puedo hacer una idea de cómo me encuentro en relación a un dato particular. Entonces, por ejemplo, para que lo exploren, puedan también como hacerse una idea de algo que ustedes pueden generar como producto y como artículo corto, digamos que aparecen como versiones de artículo corto para que puedan también empezar a anticipar para dónde vamos. Aquí, por ejemplo, es como la página un poco más general, en la que entramos es una página más específica del set de datos. Y en esta en particular es un poco como para que puedan entender cómo podríamos compartir nuestros datos de manera sucinta, generando productos, visibilidad, citaciones, etcétera. Es como para que dos páginas para que se vayan como eh, animando a reutilizar sus datos. A ver, un poco este asunto de las buenas prácticas como algo eh, útil. Entonces, el acrónimo FAIR, pues en últimas lo que está pretendiendo es que los datos sean visibles, ¿cierto? Que hablábamos el día lunes, el día martes de los datos accesibles, el día miércoles de los datos interoperativos y hoy hablamos de los datos reutilizables. Entonces, recordar de los datos interoperables, ¿qué cosas? Utilizar formatos comunes y abiertos, que los metadatos tengan estándares que sean reconocidos por la disciplina en la que nos encontramos y mencionar referencias a otros metadatos que estén relacionados. ¿Cómo hacemos entonces reutilizables los datos? Vamos a solamente hablar de un solo elemento del día de hoy. Hacer reutilizables los datos implica, pues, en primera instancia, tener una precisión amplia de los atributos que componen esos datos. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que tener claro que compartir los datos y hacerlos reutilizables implica que yo como investigador sepa cuál es la licencia que puedo utilizar, cuál es la licencia que mejor eh, describe mi intención de compartir los datos. Ahorita vamos a ponerlo más en concreto. Entonces, digamos que son dos aspectos como claves en el momento de la reutilización de los datos. Uno es la licencia de uso de los datos, es decir, que mi dato yo tenga muy claro eh, pues cuál va a ser ese permiso que voy a conceder. También un lugar claro en el cual van a estar alojados, es decir, que yo fácilmente pueda saber quién, cómo se llama, quién es, digamos, como la casa editorial, cuál es el tipo de dato que me voy a encontrar, es formato video, es formato, qué tipo de formato. Y todo eso, digamos que es algo que ustedes conocen como la citación y referenciación. Y por último, que hacer los datos reutilizables implicaría ajustarlos a los estándares que sean relevantes a la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, digamos que hoy nos vamos a concentrar un poco en las licencias de uso
Existen varios tipos de licencias de uso. Están las Creative Commons, las Open Data y las licencias de software. Existen múltiples, digamos, ejemplos de software, de licencias de software. Aquí, por ejemplo, simplemente como para mostrarles y quieran explorar, pues cada una de ellas las pueden googlear y pueden, digamos, encontrar licencias de software abierto. Hoy nos vamos a concentrar es precisamente en las que son más comunes, que son las licencias de Creative Commons. Estas licencias de Creative Commons, ¿por qué digamos que vamos a abordarlas? Porque es algo que siempre ustedes van a cargar y siempre les van a preguntar qué licencia van a dar, ¿vale? Y a veces uno dice, yo marqué cualquiera, ¿no? Yo puse cualquier tipo de licencia. No, la intencionalidad es que ustedes sepan que según el tipo de licencia que ustedes marcan, permiten o no permiten que sus datos sean utilizados. Es decir, que puedan ser citados con mayor facilidad, sean más visibles o más ocultos. Entonces, en últimas, es un poco eh, recordarnos que existe esa posibilidad, ¿sí? Entonces, las licencias Creative Commons, pues principalmente tienen como 5 aspectos, principalmente. Es decir, cuando yo leo una licencia Creative Commons, esos términos de uso básicamente hablan de 5 aspectos. Una forma, digamos, el primero de ellos es el de atribución. Entonces, si yo marco en mi licencia Creative Commons que lo único que me interesa es la atribución, entonces lo que estoy diciéndole al que va a usar mis datos es que lo único que tiene que hacer para usar mis datos es citarme, es decir, darme crédito de que los datos son míos. De hecho, en las páginas que veíamos anteriormente, digamos que si entrábamos a, voy a volver a abrir una de ellas como para que me entiendan un poco, para que no sea pues como en abstracto lo que estamos hablando. Digamos, estos datos estadísticos, cualquiera de ellos, si yo por ejemplo quisiera ver, por ejemplo, em, supongamos pues mental health, porque me interesa la salud mental. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el uso de los datos, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que lo que nos van a empezar a decir respecto al uso de estos datos, ¿sí? Respecto al uso de estos datos, es que este conjunto de datos, si yo quisiera, digamos, utilizarlos, ¿sí? Si yo quisiera utilizarlos, o sea, derechos de autor, el copyright. Entonces nos va a decir, mira, todo el material usted lo puede reproducir o copiar sin permiso, ¿vale? O sea, usted puede hacer lo que usted quiera con los datos, con esto. La citación, ¿vale? Se aprecia. O sea, el hecho de que usted le dé crédito a estos autores, pues se le agradece, pero no es una condición obligatoria. Pues volviendo nuevamente, digamos, al ejercicio de los tipos de licencias y los términos, digamos, de esa licencia, si yo digo en una licencia de atribución, significa que me interesa que me citen, o sea, que aparezca mi nombre, digamos, ahí. Otro término puede ser el uso no comercial, es decir, yo digo, mira, tú puedes usar los datos, pero no los puedes usar con propósitos comerciales, es decir, no puedes recibir dinero al utilizarlos. ¿Bien? Otro tipo de licencia es la licencia de compartir, o sea, es decir, usted puede compartir los datos, pero debe usar los términos en los que yo los compartí. Es decir, si yo, por ejemplo, coloco en una licencia atribución y compartir, lo que estoy diciéndole es que usted puede, que yo estoy dando permiso para compartirlos, pero en ese compartirlos debe mantener los mismos términos de origen. Si el autor original dio permiso para compartir, pues yo debo darle crédito entonces al autor, porque él dijo explícitamente que quería ser reconocido en sus datos. Otro, digamos, aspecto de las licencias puede ser sin derivados, es decir, que yo no debo agregar o cambiar datos. Es en últimas lo que estoy diciendo. O sea, puedes usar mis datos, pero no puedes agregar nada y no puedes cambiar nada. Si yo, por ejemplo, lo dejo
Así, digamos que esta sería una de las más estrictas licencias que hay, porque digamos que, por ejemplo, una foto, si yo la dejo eh, libre, entonces la persona puede ponerle lo que quiera, puede cambiarle el color, puede ponerle bigote, puede hacer lo que quiera con la imagen que yo he compartido. Pero si yo le digo sin derivados, significa que esa foto usted no la puede cambiar de ninguna manera, de seguir los mismos colores, los mismos formas en las que está. Y ya lo siguiente, pues sería la licencia como más abierta que existe, que es la licencia relacionada con el dominio público, ¿sí? El dominio público es prácticamente como la licencia que vimos hace un momento. Es decir, usted puede hacer con los datos lo que usted quiera, ¿vale? Y ya está. Entonces, algunos ejemplos de licencias, digamos, ustedes están familiarizados con ver este copyright. Entonces, cada uno de ellos, digamos que se refiere a puntos como específicos. Por ejemplo, si ustedes notan, de abajo hacia arriba, digamos que los tres primeros que tenemos acá, ¿sí? Estas tres primeras serían las de la política de ciencia abierta. Entre más permisivos, entre más permitimos el uso de los datos, pues más abiertos somos. Y si nos vamos más para abajo, más restringidos estamos siendo. Vamos a mirar cada una de ellas, pues digamos que cuando aparece el copyright con un cero, pues es básicamente de dominio público. Cuando vemos el copyright con una personita, lo que nos están diciendo es el copyright y copyright, ¿no? Y el copyright es básicamente de atribución. Es decir, que si yo veo esto, significa que para poder hacer uso de los datos, lo que necesito es darle el reconocimiento al autor. Ahora, ¿cuál sería la siguiente clasificación? La de el copyright by y sharing, que sería entonces que yo, para compartir los datos, para poder hacer uso de los datos, debo darle crédito al autor y cuando los comparta, debo de seguir haciendo los mismos términos en los que se encontraba la licencia. Entonces, aquí lo que me están diciendo es, aquí, por ejemplo, yo no los puedo compartir. ¿Vale? Yo no puedo compartir los datos, mientras que aquí me están dando permiso para compartir esos datos. Yo puedo, digamos que decirle a alguien que ni siquiera sabe el asunto o no está buscando, mira, yo tengo unos datos y te los puedo compartir. Así esos datos ni siquiera sean míos, son de otra persona que los puso en ciencia abierta, ¿sí? A este, por eso estas tres primeras son bastante características de la ciencia abierta. Ya después venimos entonces con el de atribución sin cambios, que sería entonces cuando vemos igual acá, pues en últimas lo que estamos señalando es que los datos deben mantenerse tal y como están, no se pueden cambiar, no se pueden transformar de ninguna manera. Cualquier tipo de datos, sea una foto, sea una tabla, sea acorde con lo que habíamos hablado pues el día de ayer, de los distintos tipos de datos eh, interoperables. El siguiente que tenemos acá, pues aquí digamos que lo tenemos en euros, pero pues pensemos en cualquier moneda, ¿no? Si lo vemos así, pues lo que nos están señalando es que podemos utilizar los datos siempre y cuando demos crédito al autor y no lo utilicemos con fines comerciales. No saquemos plata, digamos, o generemos dinero utilizando esos datos. La siguiente tipo de licencia es el reconocimiento a la persona sin uso comercial y lo puedes compartir. Y lo puedes compartir en los mismos términos en los que te estoy señalando aquí. Y el último, el más restrictivo de todos, ¿vale? Sería el que le doy crédito al autor, no lo uso con fines comerciales y no lo puedo modificar. Entonces, si vamos entendiendo, digamos que un poco es hacer una precisión, ¿no? ¿Y cuál es la precisión? Digamos que la precisión es diferenciar entre licencia gratis y licencia libre. Entonces, Creative Commons, pues, ¿qué sería? ¿No? Entonces, es tener en cuenta que los derechos de autor siempre están aplicándose. Siempre el hecho de que yo, digamos, use Creative Commons no significa entonces que no existan derechos de autor, ¿vale? Solamente que en una licencia gratuita, digamos,
damos un poco más de apertura a, a reutilizar esos datos con una mayor facilidad. Entonces, los Creative Commons, en últimas, es una licencia eh, libre. Y entonces, cuando hablamos de licencias gratuitas, es que tú las puedes utilizar y no necesitas necesariamente pagar por ellas. Mientras que una licencia libre, básicamente lo que nos está sugiriendo es que no se necesita, digamos, hacer ningún tipo de uso de cualquier tipo de licencia. Entonces, en síntesis, casi que la mayoría de nosotros vamos a utilizar Creative Commons como estrategia. Entonces, por ejemplo, tenemos dos sets de datos. Ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, un autor que me encontré liberó unos datos y lo que él pide para hacer uso de esos datos es que yo diga que le doy reconocimiento. Ahora, otro set de datos, vamos a utilizar dos sets de datos de dos investigadores diferentes y el otro investigador lo que me está diciendo es que a él, digamos que le importa es que lo reconozcan y que pueden compartir los datos. Él permite compartir los datos. Entonces, la pregunta es, cuando yo fusiono, digamos, estos dos sets de datos, ¿bajo qué licencia lo haría? ¿No? Y este, digamos, ejercicio, si ustedes lo quieren, digamos que profundizar, ¿vale? Ustedes pueden ir a esta página que tengo aquí abajo. Y este es un proyecto de entrenar a los entrenadores, ¿sí? Entonces, en este entrenamiento de entrenadores, pues ustedes pueden revisar este documento, este es un artículo, ¿cierto? Y existen distintos ejercicios de entrenamiento para el uso, digamos, la gestión de los datos, para no ir, por ejemplo, pues como a embarrarlos. O sea, si yo cojo un dato que tiene una Creative Commons y cojo otro dato que tiene otra Creative Commons, cuando yo use los datos, bajo qué tipo de licencia lo voy a poner para respetar los datos originales, los deseos de los investigadores originales. Entonces, volviendo al ejercicio, digamos que si lo quieren profundizar, pues ahí va a estar. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a pensar en esta combinación, digamos, de licencias, es decir, un investigador que dice, por ejemplo, yo quiero que me des crédito y yo quiero que me des crédito, pero que no modifiques los datos, pues prácticamente es imposible de utilizar. ¿Por qué? Pues porque ya de entrada me están diciendo que no puedo combinar los datos originales con estos nuevos datos, porque me dices que para poder usar tus datos no puedo modificarlos, no puedo agregar nada, no puedo quitar nada. Entonces ya de entrada me estás diciendo que no puedo, digamos, eh, combinarlos. Solamente me quedaría con un solo set de datos. ¿Sí? Y eso, digamos que uno dice, por eso que ciencia abierta, pues yo tengo que mirar también, pues cuidar más bien, pues qué tanto voy a dar permiso. Entonces, la recomendación es un poco utilizar las tres primeras. O sea, la primera es la menos restrictiva, digamos, de dominio público, como el ejemplo con el que empezamos. ¿Sí? Y pues esa es la recomendación, como que utilizar estas tres primeras tipos de licencias al momento de compartir nuestros datos, porque es una manera, digamos, de facilitar el uso de los mismos para otros investigadores y ahorita vamos a ver con un caso, pues eso como tan importante. Y el otro aspecto, digamos, volviendo nuevamente, estamos hablando de las licencias de uso y ahorita digamos que nos vamos a centrar en la procedencia. Entonces digamos que para que mis datos yo los pueda reutilizar, tengo que saber qué licencia usar, que es un poco la recomendación, los tres primeros, o sea, usar licencia casi que de dominio público, ¿cierto? Que me citen a mí, es otra alternativa solamente, o que me citen a mí y compartir. Digamos que doy permiso para que se comparta. eh, si quieres me citas, si no quieres no hay problema. O que me cites. Yo ahí digamos que ya estoy dándole ciencia abierta. Ya cuando me muevo más allá de esos límites, ya empiezo a restringir mucho la reutilización de los datos.
Entonces la licencia de uso, por eso es importante. Y el otro aspecto, pues es la procedencia, y la procedencia, digamos que, pues en ese aspecto, creo que no hay mucho que agregar, ¿sí? Es decir, todos ustedes saben que cuando nosotros le damos crédito a alguien por algo, pues en últimas lo que estamos diciendo es la procedencia de ese dato. Es decir, esa idea que yo leí proviene de alguien. Ese dato que yo revisé proviene de algún lugar. Entonces, la citación de los datos, pues es simplemente darle crédito a las personas que eh, participaron en ese ejercicio. Y aquí, por ejemplo, les traigo este artículo que está aquí, porque, digamos, es un poco mostrar la importancia que a todos nos puede suceder. Digamos, este investigador, este Sánchez Murillo, que está aquí, digamos que eh, le invitaron a participar en un estudio entre el 2012 y 2017, más o menos, para, digamos que tratar de rastrear los procesos un poco de cómo se produce la lluvia, digamos, en el trópico, ¿sí? Y pues es un estudio bastante eh, grande, pues al respecto, ¿no? Entonces, aquí aparecen, por ejemplo, las mediciones, digamos, como para que lo veamos, digamos, habían 19 puntos de medición en diferentes continentes, en diferentes países, y diariamente se monitoreaban estos datos. Entonces, lo que me parece interesante de este caso en particular es que este mismo investigador dice que pues prácticamente ellos tenían todos estos datos y era un asunto como muy secreto, ¿no? Muy oculto, lo manejaban así como en carpetas de OneDrive, así pues muy artesanalmente. eh, y, y ya, y eso como que terminó allí, ¿no? Terminó allí con ese ejercicio y posteriormente, pues él empieza a darse cuenta, ¿no? De que existe una mejor práctica de compartir los datos. Empieza a entrenarse un poco en este asunto de la visibilidad, del acceso a los datos, de la interoperabilidad y de la reutilización de los datos. Y entonces le sucede algo pues que a cualquier investigador le parecería muy interesante, y es que hay un ciclón en Costa Rica, él es un investigador de Costa Rica, y entonces cuando sucede el ciclón, él empieza a pensar, bueno, eh, aquí hay, digamos, hay un artículo porque yo tengo unos datos de cómo se dan las precipitaciones y podría compararlos con eh, la predicción de posibles ciclones y su papel también en el exterminio, digamos, de los mayas, ¿no? De esta cultura y demás. Pero entonces esa hipótesis, digamos que él necesitaba poderla contrastar, es decir, los datos que tengo yo de Costa Rica, ¿cómo los puedo contrastar con otros ciclones a nivel mundial? Y entonces, digamos que él, por eso aquí vamos el asunto de la importancia de compartir los datos, porque él empieza a darse cuenta, digamos, en este estudio que tenemos aquí, digamos que no me... ¿Sí? Con el hipervínculo del DOI, pero vamos a ver si lo podemos mirar acá, con este DOI. Y entonces aquí, digamos que él ya empieza a hablar de cómo eh, al él tomar una decisión, digamos, pues muy importante, y es, bueno, yo me doy cuenta que es importante poder comparar mis datos con los datos que existen. Entonces él empieza a entrar a distintos repositorios a buscar datos de ciclones, de precipitaciones de lluvia para poder comparar sus datos. Sí, entonces, bueno, él básicamente, pues, narra un poco como ese ejercicio de cómo toman otros datos, ¿no? Para hacer sus modelos predictivos y todo el asunto, eh, pero no serían posibles si él no se hubiera formado, digamos, en este asunto del FAIR y empezar a decir, bueno, significa entonces que deben existir datos libres, datos públicos, voy a buscar esos datos. Entonces, él le costó muchísimo trabajo poder llegar a encontrar esos datos. Y entonces,
él empieza a pensar que es necesario, ¿no? Que es necesario empezar a compartir sus datos de investigación. Y entonces, por ejemplo, aquí tampoco me salió con el DOI, pero digamos que no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa con este investigador? Pues que él dice, bueno, voy a compartir mis datos y lo hace, digamos, en un repositorio denominado Mendeley Data, ¿sí? Mendeley Data, digamos que es un repositorio, a mí no me pagan por hacerle propaganda pues a Mendeley Data, ni nada les digo, pero es uno de los buenos repositorios que existen para alojar nuestros datos. O sea, si ustedes me preguntan dónde podríamos alojarlos, este puede ser uno de ellos. Existen muchos, pero está chévere este porque les permite una visibilidad importante y les genera también un DOI y pues unas citaciones, digamos un registro de quienes han visto, bueno. El punto que quiero llegar es que este investigador toma una decisión y es la decisión de compartir sus datos y ubicarlos disponibles y entonces empieza a decir, mira, tengo los datos del huracán Dorian, del huracán Nate, ¿no? Y te los pongo allí. ¿Para qué? Para que otro investigador que tenga algún tipo de dificultad o problema similar, pues pueda avanzar más rápidamente y no tener que, pues, sufrir tanto para encontrar datos con los cuales compararse. Entonces, chévere que si ustedes tienen datos en un campo de investigación, pues creo que aquí un poco la invitación es, oye, ¿será que existen otros datos con los que te puedas comparar y los puedas usar y apliques todo lo que has visto hasta el momento para producir conocimiento a partir del uso de otros datos, de otras investigaciones a cero pesos? Es decir, no tienes que invertir nada, simplemente descarga los datos y comparas tus datos con estos datos y fácilmente lo puedes hacer. Y pues para finalizar, digamos que aparece una entrevista, o sea, digamos que los que quieran un poco como revisar este ejercicio, aparece la entrevista pues donde todo esto que les he contado, pues está ahí de manera pública. ¿Qué dice este señor? Dice, pues, bueno, yo no quería que mis datos estuvieran sentados en el escritorio. O sea, quería que realmente mis datos puedan ser utilizados por los estudiantes. Lo que no- utilización de todo este recorrido que estamos hablando. Un poco, ¿me dejaron de escuchar? ¿Me siguen escuchando bien? Ah, ok, ok, ok. Listo. Entonces, Sí se escucha, profe. vale, gracias. Entonces, el aprendizaje, digamos, en últimas, en síntesis, es que, eh, pues, el hecho de que ustedes puedan compartir y comparar sus datos es una práctica que les va casi que a fortalecer, a empoderar muchísimo sus investigaciones, ¿sí? Mucho más que tener sus datos almacenados ahí, que pasen y pase el tiempo y nos metamos en las clases y tenemos que dar clase y entonces luego y termina esos datos ahí almacenados. Entonces, digamos que un poco es como, ve, yo tengo estos datos, ¿no? Tengo estos datos, pues listo, vamos a mirar entonces, exploremos este Mendeley, en qué condiciones lo tengo que hacer y sobre todo porque te permite, por ejemplo, un tipo de artículo, que es un formato de artículo, que es un artículo de datos, ¿sí? Es un artículo de datos y como artículo de datos es Q4, digamos, esa revista era antes Q1, pero pasó a Q4. El punto es que se puede generar productos a partir de lo que ustedes ya tienen. Es un poco como la provocación, ¿sí? También va a permitir el hecho de que podamos hacer contribuciones mucho más fuertes, mucho más rápidas, que podamos también entender que reutilizar nuestros datos no es solamente el hecho de que yo haya hecho la investigación y ahí terminó, sino que yo diga, bueno, puede
estos datos, compararse con nuevos datos, pero al mismo tiempo eh, ser citado porque me están dando el crédito al momento de compararnos con otros. Y eso en últimas termina siendo como, ve, este investigador está trabajando en esto mismo que yo estoy trabajando, pues invitémoslo a colaborar. O sea, a veces no necesariamente las puertas se nos abren por las personas que conocemos. Muchas veces el solo hecho de poner nuestros datos y compartirlos nos abre la posibilidad y la puerta a que otros investigadores que también están trabajando en el mismo campo temático digan, yo necesito un investigador en Colombia que esté trabajando sobre, ve, y este ya tiene datos y está trabajando en esto. Eso permite entonces favorecer las colaboraciones, favorecer las citaciones y por tanto la visibilidad que cada uno y cada una tiene al respecto. Y sobre todo que este compartir los datos les permite a ustedes casi que romper un paradigma que muchas veces a nosotros pues nos enseñan, que es tomar distancia de los datos. Realmente lo que estamos planteando un poco acá es que no lo mires como realmente alejarte del dato. Realmente lo que necesitas es que puedas tener una mirada más de conjunto a partir del trabajo colaborativo. Es decir, que cuando tú eh, sabes que tus datos son simplemente una parte de la realidad, pues cuando los compartes, te permite prácticamente olvidarte de tus datos, involucrarte con tus datos, de tal manera que entiendes que vas uniendo partes del rompecabezas, un poco de lo que vamos pensando. Entonces, en síntesis es esto, es FAIR, lo que quiero decirles es número uno, que ya en este momento ustedes, muchos de ustedes tienen o están en este punto porque hicieron una tesis de maestría. O sea, la mayoría de los que están aquí pues, en medio han hecho o han dirigido tesis de pregrado, posgrado, tienen sus propios trabajos. Entonces, esos recursos, esos datos que tienen, ya digamos que el asunto es, oye, si vamos a hacer una buena práctica de compartir datos, revisemos en qué formatos tengo estos datos, cómo los almaceno, en qué formato lo coloco, de qué disciplina son, para pues simplemente ponerlos en un repositorio y empezar a partir de ese uso de los datos, empezar a ganar visibilidad, colaboración, citación, ¿vale? Y una vez que tenemos eso, pues ya también, pues el siguiente paso sería, oye, y entonces si quisiera publicar, ¿no? Si quisiera publicar un artículo, eh, ¿cómo debo de hacerlo? Que eso es un poco, digamos, unas clases más adelante. Pero por ahora es, los que quieran y sean curiosos, podrían googlear Data in Brief, o más bien se los voy a colocar aquí en la, ¿vale? Entonces, Data in Brief, guía para autor. Ay, se me va a descargar. Ya, guía para autor. Y aquí ellos manejan una estructura, digamos, que ustedes pueden descargar en formato Word y digamos que simplemente les va a decir qué es lo que tienen que ir completando. Y aquí están como detalladas las instrucciones, ¿sí? Entonces, es una revista Q4. Miremosla a ver si ha cambiado de clasificación, pero CJR. En el curso más adelante vamos a aprender también en cómo escogemos las revistas para saber cuál es mejor. Digamos, en función de eso también tomar decisiones. Pero por ahora, digamos que luego les explico. En este momento, miren, esta revista estuvo Q1 durante 2 años. A partir de ahí se ha mantenido Q4. O sea, en este momento es una Q4. Este es Data in Brief. Entonces, hablando un poco del proceso de reutilización de los datos, pues digamos que es una manera también de ganar visibilidad, ¿vale? Entonces,
¿por qué les hablo en este momento de Data in Brief y por qué me adelanto un poco? Es como para provocarlos de poder conectar los puntos. O sea, ¿para qué estamos hablando de gestión de datos, de buenas prácticas, digamos, en compartir los datos? Pues en últimas es que con menos esfuerzo generemos la mayor cantidad de productos posibles. Es decir, que en Data in Brief voy a colocar un DOI que dirige a la persona a los datos. Eso significa entonces que la persona me puede citar por los datos o me puede citar también por el artículo en el que hablo sobre mis datos. ¿Sí? Entonces tengo dos vías en las cuales me pueden citar, pero además también puede, supongamos que estos datos usted ya los utilizó en un artículo que publicó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el deber ser? Digamos que yo en Data in Brief, en el artículo, puedo decir, mira, estos datos que estoy liberando en este momento fueron utilizados en este artículo en particular. Entonces, la persona va a ir, normalmente irá a ese artículo en particular y puede citar ese artículo si le está aportando información importante a su investigación, pero también puede citar el artículo de Data in Brief y también puede citar mis datos. Entonces, con una sola actividad que se desagrega en términos de un repositorio con datos, eh, un artículo en el que publiqué esos datos y un artículo en el que hablo sobre mis datos, y luego vamos a mirar un poco las características de eso, pero en síntesis la idea que quiero que se lleven es, puedo generar 3 productos con un solo conjunto de datos. Entonces, ¿qué preguntas y respuestas tienen? Ya les voy a enviar pues el link para que conversemos un poco al respecto. ¿Conocían de pronto ya la herramienta de que... Ah, ya. No. ¿Habían escuchado antes? ¿Tienen alguna duda respecto a los puntos que hemos abordado? Si tienen inquietudes, pues digamos que es el momento para intercambiar conversaciones, precisiones, eh, que muchas veces ayudan muchísimo. ¿Sí? Si no, pues ya saben que por el foro, cualquier inquietud, después de volver a ver el video o lo que quieran, pueden hacer para yo poder también contestar para todos y puedan ampliar o precisar algo. Bien, entonces no sé si tengan algunas inquietudes adicionales. ¿Todo claro? Bueno, listo. Entonces, mañana qué vamos a ver? Mañana vamos a estar sobre cómo hacemos investigación basada en la evidencia. Vamos pues un poco una introducción allí y nos vamos a ir moviendo pues, paso a paso, poco a poco. ¿Listo? Bueno, pues si no tienen inquietudes, pues es un placer. Ah, ok. Algunos Q4 se debe pagar. Si por ejemplo, está Q4 que mencionábamos ahí, si aceptan el manuscrito, hay que pagar, hay que pagar. Entonces, pues en este momento, digamos que lo importante es que tú tengas el artículo aceptado, ¿vale? Y una vez que tienes el artículo aceptado, tú ya puedes gestionarlo a través de la Dirección General de Investigaciones y de Extensión, porque digamos en este momento pues existe, sea a través de proyectos de investigación, la convocatoria pasada, si tú por ejemplo asignaste presupuesto para publicación, o por ejemplo no te presentaste, pero en tu sede alguien se presentó, digamos que tú podrías decir, bueno, pues yo pongo este producto a este proyecto y entonces se descargarían un poco de recursos en términos de
pues favorecer la visibilidad, digamos, de la universidad y del investigador, ¿sí? Entonces, en síntesis, eh, muchas de estas revistas, por ejemplo, por el hecho de nosotros ser colombianos, ¿sí? Eh, o sea, nosotros nos hacen unos descuentos. Digamos que al resto de países les cobran un poco más y nosotros por ser colombianos, por ejemplo, nos cobran la mitad. Y si además yo, por ejemplo, le escribo a los editores y les digo, mira, yo en este momento no tengo para pagarlo, que es también viable, se estudia la posibilidad de, listo, no, no pasa nada, no te cobramos, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, digamos que el dinero no debería de ser, ¿no? Un obstáculo, ¿vale? Pero digamos que tenemos que, por ejemplo, pensar la posibilidad, hay unas revistas donde tú puedes publicar gratis, completamente gratis. Por eso, cuando estemos en ese apartado de elección de revistas, porque lo que nos importa es publicar donde es, porque pues siempre nos van a invitar a publicar en muchas partes, pero ¿será adecuado publicar allí? Nos va a puntuar en términos de la medición para mi grupo de investigación, para mí como investigadora. Es la mejor revista para mi trabajo, para que sea visible, para que sea citado. Eso es importante, la reputación un poco de nosotros está medida también por donde publicamos. Entonces, ser estratégicos implica, pues, todo lo que nos costó producir este artículo para enviarlo a una revista, pues, adecuada. O sea, en últimas es lo que queremos. Entonces, por ahora, digamos que vamos a quedarnos con la idea de reutilizar el artículo, reutilizar los datos. Eh, bien, me estás preguntando por revistas gratuitas. Pues mira, te voy a compartir cuánto tiempo nos queda bien. Te voy a compartir en este momento, voy a volver a compartir pantalla para mostrarte la ruta y que digamos yo utilizo para buscar revistas. Digamos que yo googleo, ¿sí? Googleo esto, SJR, ¿vale? Y cuando llego allí, puedo entrar directamente aquí y una vez que estoy aquí, pues me voy a Journal Ranking y digamos que la gran mayoría, no, pero hay excepciones como todo en la vida. Digamos que las revistas de cielo, es decir, si yo pongo el filtro aquí, las revistas de cielo, algo, la mayoría de ellas son gratuitas, son gratuitas. Entonces, ¿de qué se trata un poco? Como de mirar, por ejemplo, los costos, digamos, de publicación en relación a un área temática. Si yo, por ejemplo, podría decir, bueno, supongamos que el área temática que me interesa sea, pues en inglés tendría que buscar mi área temática un poco de todas las que hay, o según una gran área, que se reduciría. Yo ahí puedo decir, no, pues supongamos que mi área temática, no sé, sea las matemáticas, por poner un ejemplo. Entonces, en matemáticas, ¿cuáles serían las opciones que tengo? Otra alternativa que tengo, pues, es hacer el ejercicio eh, pues, de exploración un poco respecto a formas en las cuales encuentro revistas y una vez que las tengo identificadas, pues, entrar a ver los gastos de publicación, el APC de la revista. Entonces, muchas veces explícitamente te dicen, no hay problema, no nos cobramos absolutamente nada. Entonces, digamos que existen lugares donde van a aparecer, bueno, revistas gratis para publicar, pero digamos que ahí nos enfrentamos un poco a la calidad, digamos, como editorial de la revista. Entonces necesitamos un tanto herramientas para evaluar. Porque, por ejemplo, el hecho de que aparezca aquí indexada no necesariamente la hace buena, ¿sí? Tengo que mirar entonces en qué debo de fijarme al momento de elegirla, ¿no? De elegir la revista. Y entonces ahí pues pienso que es un aspecto como clave. Pero por ahora, como para empezar a invitarte a explorar, te diría, acorde con el área temática, mira las revistas normalmente de cielo. Normalmente estas revistas son de universidades, por lo tanto, las universidades
no cobran, digamos que financian sus propias revistas a partir de los recursos con los que cuentan. Entonces, el costo, digamos, de publicación o es cero o es mínimo, o te dicen, mira, no te cobramos, pero tienes a cambio que revisar artículos, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, pues re bien, o sea, aprendo, incluso mantengo actualizado de otros artículos que se están publicando y yo sirvo de par revisor de esos artículos y mediante eso hago el pago de la revista, hago el pago de mi artículo. Eso sería como la idea. No sé si con eso te queda un poco más claro, ¿sí? Un poco más claro. Pero te va a pasar, pues aprovechando que tenemos todavía un poquito de tiempo, te va a mostrar distintos, digamos, recursos que puedes utilizar. ¿Listo? Utilizar. Entonces, el primero de ellos, pues ya vimos este, ¿cierto? El siguiente que vamos a utilizar, digamos que es el de eh, este, el eh, Xavier Journal Finder. Entonces, el Xavier Journal Finder lo que te va a permitir un poco es que tú solamente introduces el título, el resumen, ¿no? Algunas palabras claves y le das buscar la revista. Entonces, él te va a decir, bueno, acorde con tu título y tu resumen, las revistas que cuadran, ¿no? Con eso que has introducido son estas, estas y estas. Entonces, ahí tú vas a mirar. Ellas dicen, hay APC, o sea, ¿cuánto cobra? Entonces, hay unas que dicen cero y hay otras que dicen, pues, ¿cuánto cobra? Y esta es una manera, digamos, de hacerlo. Otra manera de hacerlo sería vamos a mostrar los marcadores, creo que lo tengo en marcadores. Sí. Entonces, por aquí, en el Journal Guide, vemos que este es otro. Y pues si ustedes se quieren ir adelantando, ¿no? En cosas para que cuando estemos en ese tema me puedan preguntar más específicamente, pueden utilizar este Think, Check and Submit. Digamos que esta es como la guía general. Este primero de aquí es el mismo que acabamos de ver, solamente que el Elsevier Journal Finder se especializa en revistas del Elsevier, mientras que este Journal Guide se especializa en distintas editoriales, pero más que nada Taylor and Francis, más que nada Taylor and Francis. O sea, cada casa editorial, digamos que tiene su propio gestor de revista. Entonces, uno podría decir, quiero publicar me gusta, no sé, la del Caballito, ¿no? La de Nature, eh, me gusta, ¿no? Y que en cuál de ellas me gustaría, pues me puedo meter a la misma página de la editorial para mirar. Entonces ellos ahí dicen, bueno, puedes encontrar la revista apropiada con nosotros. Entonces vos puedes título, resumen y buscas. Este del Think, Check and Submit es como para que, y aquí también te dice la PC, te dice, entonces aquí básicamente es como para que ustedes vayan adelantándose, ¿no? Y teniendo más recursos para lo que vamos a ver más adelante, eh, respecto a la elección de revista, ¿sí? Respecto a la elección de revista. Digamos que este es un recurso súper, súper valioso. Si lo pueden sacar jugo, súper, ¿sí? Y básicamente pensar en unas cosas como una lista de chequeo, como que luego verificamos y luego sometemos, ¿no? Entonces, como para que no tengan que esperar a que lleguemos a ese tema, sino que si tienen como esa, porque no alcanzaría en el tiempo que nos queda como a enseñarles a elegir revista. Entonces, como que pueden ir avanzando por estos territorios. Listo, listo, Elvis, listo, un gusto. Em, bueno, entonces nos vemos mañana a las 6. ¿Listo? Muy bien, hasta luego. Chao.